Bien, comenzamos entonces con el desarrollo del programa. Por una cuestión de tiempo, bueno, no vamos a poder presentar la editorial que generalmente hacemos, ¿no es cierto?, al inicio. ¿Por qué? Y bueno, decíamos, estuvimos en Córdoba participando del primer foro de comunicación agropecuaria que se concretó en el Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, con 4 paneles en los que se debatieron distintos ejes relacionados con el trabajo que llevan adelante periodistas y comunicadores. Bueno, se concretó entonces, decíamos, el COMAC 2022, que es el Foro de Comunicación Agropecuaria de Córdoba, organizado por el Círculo de Periodistas Agropecuarios, el CIPAG. Tendencias, el peso de los influencers frente a los medios de comunicación tradicionales, nuevos escenarios para la comunicación agropecuaria, la visión de las organizaciones del campo, el rol del periodismo agropecuario y los requerimientos que los nuevos modelos comunicativos imponen a la difusión de eventos y actividades, fueron algunos de los tópicos abordados por distintos especialistas que se dieron cita. Una mención especial mereció el primer panel en donde el encargado de comunicación del IPCBA, Luis Fontoira, puso en debate un tema controvertido: la pérdida de impacto de los medios de comunicación frente a las redes sociales. Ese mismo tema luego fue analizado por el catedrático Alfredo Rey Lennon. Y justamente, ¿no?, nos pareció muy interesante presentar aquí con una entrevista que concretó el colega Fabricio Esperanza para Comunicación del CIPAG, justamente con Rey Lennon. Bueno, lo presentamos. Estamos en un momento de cambio paradigmático y lo que yo decía hoy justamente era marcar eso, es decir, estamos en un momento que es difícil de entender porque mientras va cambiando estamos nosotros adentro, ¿no? Yo creo que hay una palabra clave para mí que es fragmentación. Es decir, es una sociedad que se ha fragmentado en 2 sentidos. En un sentido, en la toma de la información. Era muy tradicional en el siglo XX que nosotros teníamos en cualquier país, región o localidad 1 o 2 medios que marcaban la agenda. Eso lograba que la opinión pública tuviera mayor consenso. Hoy todos tomamos la información de distintos lados y la tomamos en pequeñas píldoras, en pequeños fragmentos. La gente se informa más que nada por una especie de titular bajada y copete con una imagen, que en el fondo eso es un meme, y con eso toma información y toma decisiones. Entonces, en ese lado, la fragmentación en la toma de decisión. Pero después está la fragmentación social. Es decir, la sociedad se ha fragmentado en grupos con intereses diversos. Los norteamericanos hablan de single issue groups, o sea, grupos que tienen un solo tema y que es lo único que les interesa. El vegano le interesa solo comer vegano, al pro vida le interesa solo pro vida, al anti pro vida lo pro vida, y cada uno le interesa un solo tema. Entonces la sociedad en cuanto, digamos, sociopolítica se dividió. Nosotros tenemos el problema nuestro propio en la Argentina, que es una grieta también ideológica, pero es mucho más que eso. Es sociedades muy egoístas, muy individualistas, donde es muy difícil llevar al consenso. Entonces, el eje, por ejemplo, campo-urbano, es un eje muy fuerte que también se está dando, no solamente en Argentina, sino en otros países de Latinoamérica, y empiezan a aparecer como conceptos antagónicos, cuando deberían ser conceptos que construyan juntos, ¿no? Y creo que ese es un gran problema que tenemos hoy. Tocaste un punto neurálgico y sobre todo para este país, ese divorcio que hay entre lo urbano y lo rural, habla de esta fragmentación que vos decís. Te sumo un elemento más para que me cuentes cómo jugó. Hablabas de la fragmentación y yo te sumo el tema de la aceleración del ciclo informativo. Vos decías anteriormente cómo se jugaba en la comunicación. Antes el ciclo informativo duraba 24 horas, que era lo que pasaba de un diario al otro al día siguiente. Hoy eso se redujo prácticamente a la inmediatez. ¿Cómo juega la inmediatez y la fragmentación? Y es un cóctel casi peligrosísimo, porque los grandes temas no perduran. Entonces, es muy difícil tomar decisiones a mediano y largo plazo cuando la agenda cambia todo el tiempo.
porque parece que no hubiera invariantes, y justamente esas invariantes en la información son justamente los temas claves. Entonces, caes en una coyuntura que en el caso de la Argentina se agrava con la coyuntura económica que vivimos. Entonces es una construcción del día a día. Y hace tanto, y esto se nota mucho en la propia labor periodística, que es cada vez más compleja, porque el periodista ya no puede dedicarse una semana a investigar un tema en profundidad, porque la propia exigencia de la opinión pública es información constante. Y las columnas tradicionales que nosotros teníamos de reflexión ya tienen muy baja lectura, ¿no? Entonces, yo no lo digo ni que sea bueno ni que sea malo, es lo que hay y tenemos que tratar de vivir con ello. Soluciones, y en el mundo se están buscando soluciones que tienen que ver con un periodismo ciudadano, mayor educación de la opinión pública, buscar de alguna manera foros donde se pueda trabajar a más mediano plazo.